En la clase de hoy vamos a hablar de por qué se desarrollan los sistemas distribuidos y distintos desafíos que se deben tener en cuenta al desarrollarlos. Una de las acciones por las cuales se desarrollan sistemas distribuidos viene dado por la naturaleza de la aplicación. Por ejemplo, en los juegos multijugador, los sistemas pueden tener servidores cercanos a donde se encuentra el jugador para que exista una respuesta más rápida. Estos servidores distribuyen la carga del juego para que el universo en el cual se encuentra el jugador sea actualizado de manera rápida. Existen alternativas también donde cierta parte del procesamiento del universo del juego se traslada a la aplicación del jugador, es decir, del lado del cliente. Lo mismo en las situaciones de intercambio de archivos de pares. En este caso, hay sistemas de pares en los cuales, por ejemplo, en la descarga, cuando va bajando el archivo, se va guardando qué parte del archivo se está descargando. Cosa que si hay una falla en la conexión, a futuro, cuando se reintenta nuevo descargarlo, solamente se descarguen las partes faltantes. Incluso algunos sistemas de pares dan premios para aquellos usuarios que tienen mayor archivos compartidos. ¿En qué consisten esos premios? En tener una velocidad de descarga más rápida. Otra situación en la cual se desarrollan sistemas distribuidos es en la disponibilidad cuando se produce una falla. Recuerden el concepto del Ambor sobre el sistema distribuido. Es decir, si un conjunto de servidores conforman un sistema distribuido y uno de esos servidores falla, la idea es que el sistema distribuido en sí no falle. Eso se logra teniendo mayor disponibilidad del sistema distribuido. La separación geográfica consiste en responder al cliente por cercanía. Es decir, si yo tengo un requerimiento web que se produce, como en el ejemplo ahí, desde Argentina, y el servicio más rápido provisto por un servidor que se encuentra en el mismo país, ¿para qué voy a hacer que el cliente se conecte con un servidor de Estados Unidos? Esta disponibilidad geográfica hace al concepto de sistema escalable a nivel geográfico. Capacidad de ampliación o escalado. Una de las formas de escalado es la geográfica, como recién hablamos. Es decir, a medida que se expande a nivel geográfico, la capacidad del sistema no decae. La otra es la ampliación o escalado por recursos. Si yo tengo muchos clientes, la idea es que tenga más ciclo de CPU, más memoria y más almacenamiento para tener esa carga o soportar esa carga de trabajo. El otro tipo de escalado es el escalado administrativo, es decir, cuando un sistema distribuido pasa a circunscribirse a más de una organización. Si sigue funcionando de igual manera, ese es un sistema escalable administrativamente. Otra característica que pueden tener los sistemas distribuidos es personalizar determinadas computadoras que conforman el sistema distribuido para que hagan tareas específicas. Por ejemplo, en Dropbox tenemos un servicio que se denomina de nombres y un servicio que es de almacenamiento. Cuando un usuario guarda un archivo en Dropbox, lo que hace el servicio nombre es asociar ese nombre a un valor SHA, que es una forma de obtener un número de acuerdo al contenido del archivo. Entonces, ¿qué hace? Asocio ese nombre al valor SHA y después asocio ese valor, ¿sí?, con distintos bloques de archivos que se van a guardar en las computadoras de almacenamiento. ¿Para qué me sirve eso? Si el usuario vuelve a querer guardar el mismo archivo, va a verificarse que, por más que tenga otro nombre, ¿sí?, va a asociar el nombre a un valor SHA.
dos nombres de archivo con mismo valor ya. ¿Qué significa? El contenido del archivo es el mismo. Entonces se asocian a los mismos bloques del servicio de almacenamiento. Entonces tengo menos cantidad de copias ante datos iguales. Y ahí vemos que a cada componente le damos una determinada tarea. Uno va a ser el componente que va a almacenar los nombres de los archivos y otro va a ser los bloques de almacenamiento. Entre los desafíos que podemos encontrar al desarrollar sistemas distribuidos, tenemos en primer lugar que comprende múltiples computadoras. Y esto va a traer aparejado la ejecución concurrente de procesos. Ante la concurrencia, debemos tener en cuenta que cada objeto que represente un recurso compartido en el sistema distribuido debe ser responsable de garantizar que va a operar de manera correcta en un entorno concurrente, es decir, que varios procesos van a querer acceder a dicho recurso. No siempre sucede eso, y en algunos casos deben reimplementarse los objetos para poder trabajar en un entorno distribuido. Por lo general, estamos trabajando con servidores multihilos, es decir, por lo general ante una petición de un cliente se crea un nuevo hilo que va a hacerse cargo de dicha petición. Si hay recursos compartidos en el sistema, vamos a tener múltiples hilos que van a querer acceder al mismo recurso. Para que no se produzcan alteraciones en la ejecución que lleven a malos resultados, ese recurso compartido debe estar sincronizado mediante semáforo o algún otro mecanismo. Temas que ustedes ya vieron en Sistemas Operativos 1. Les pido que repasen dichos temas, y la concurrencia, el concepto de hilo y el concepto de sincronización de recursos referidos a exclusión mutua, deberían repasarlo, porque es tema pertinente para esta materia también. Las computadoras pueden fallar de manera independiente, acuérdense que son autónomas. La idea es que el fallo en un sistema distribuido sea parcial, es decir, que algún componente falle, pero el sistema en sí pueda seguir funcionando o trate de seguir funcionando. Para ello podemos tener que detectar fallos mediante la detección de la caída de un servidor. Es decir, ¿cómo sabemos que un servidor ha caído? Puede que haya caído o puede que esté muy lento por la carga de trabajo. En el caso de la transmisión por redes podemos hacer un checksum para saber si el valor que se envió es el que fue recibido. Otra alternativa es enmascarar los fallos. ¿Esto qué significa? Yo sé que un mensaje no llegó a destino. No muestro un error, lo retransmito. Y otra alternativa es usar servidores proxy, servidores intermedios. Yo puedo mandar un mensaje a un destino, pero ese destino puede que no esté funcionando actualmente o en este momento. Entonces, ¿qué hace el servidor proxy? Almacena el mensaje hasta que el destino esté activo y ahí lo transmite. Otra forma es hacer directamente tolerante a fallos del sistema, y eso se logra por lo general mediante la redundancia, es decir, replicación. Y a nivel de redes se da teniendo rutas alternativas entre routers. Lo que se quiere lograr es tener una proporción de tiempo en el cual el sistema esté operativo, es decir, aumentar la disponibilidad del sistema. En cuanto a la administración autónoma, hay que hablar de que por lo general los sistemas distribuidos pueden conformar grupos. Se debe administrar la membresía del grupo, es decir, cómo un proceso pertenece a un determinado grupo dentro del sistema distribuido o no. Cómo un nodo ingresa al sistema distribuido y cómo sale del sistema distribuido. Podemos tener sistemas abiertos donde cualquier nodo puede unirse al sistema distribuido, o sistemas o grupos cerrados donde la comunicación entre los nodos está restringida al grupo,
es decir, a los que ya lo conforman, existiendo para eso un control de admisión, que no es más que un mecanismo para habilitar a nodos que se puedan unir o abandonar el grupo. Es decir, voy a tener un grupo cerrado y algún nodo especial que va a ser el encargado de decir, bueno, ante un requerimiento de otro nodo, puede entrar a ese grupo o no. Existen en los sistemas distribuidos sistemas que conforman lo que se denominan redes sobrepuestas o superpuestas. ¿Qué es una red sobrepuesta? Es la conformación de un tipo de red sobre otra red, por lo general sobre Internet. Esto significa que los nodos se van a comunicar solo con otros nodos dentro del sistema. Es decir, van a conocer cuáles son sus vecinos. Este tipo de redes pueden ser las estructuradas, donde cada nodo tiene bien definido cuál es su conjunto de vecinos con los cuales puede comunicarse. Por ejemplo, voy a armar una red en anillo, una red en árbol sobre una red física existente. O están las redes sobrepuestas no estructuradas, donde cada nodo va a tener referencia a otros nodos que son seleccionados al azar en el momento de que necesita comunicarse. Eso se da mucho en los sistemas que son denominados gossip o que usan la transmisión basada en gossip. Los sistemas distribuidos aprovechan la capacidad de los sistemas informáticos para poder colaborar, agregar recursos a través de varios nodos, proporcionando que un potencial de gran escala y de robustez ante fallos. Cosa que los modelos centralizados, es decir, de un único servidor de tipo cliente-servidor, no lo pueden dar. Otro tema a considerar es la heterogeneidad. Un sistema distribuido tiene heterogeneidad a muchos niveles. Por ejemplo, un sistema distribuido puede funcionar con distintos tipos de redes. Redes cableadas, redes inalámbricas, por ejemplo, que trabajan con el protocolo TCP, y después que tienen una parte de comunicación, por ejemplo, de Internet de las Cosas, que funciona con un protocolo LoRa o con un protocolo Zigbee. A nivel de hardware, podemos tener computadoras dentro del sistema distribuido que funcionan en distintos hardware. ¿Y eso implica qué cosa? Puedo tener computadoras que funcionan con procesadores Intel o computadoras que funcionan con procesadores Spark o funcionan con procesadores ARM. Y eso tienen, por ejemplo, codificación distinta de los valores numéricos. Algunas funcionan con Little Endian, otras funcionan con Big Endian. Un sistema distribuido puede correr en varios sistemas operativos. ¿Y eso qué implica? Si se acuerdan del sistema operativo 1, implica que las llamadas al sistema operativo para que haga algo pueden variar. La creación de un proceso en Linux se da mediante la llamada al sistema fork, y la creación de un proceso en Windows se da mediante la llamada al sistema create process. Lo mismo funciona con los lenguajes de programación. No todos los lenguajes de programación implementan las estructuras de datos de la misma forma. ¿Cómo hacemos para que el sistema distribuido tenga en cuenta toda esta variación? Mediante lo que se denomina un middleware. ¿Y qué es el middleware? Un estrato software, es decir, es un componente de software que lo que hace es enmascarar toda esta heterogeneidad subyacente que hay en los sistemas distribuidos. Cuando nosotros veamos llamadas a procedimiento remoto, vamos a ver ejemplos como, para citar alguno, Apache Thrift, que permite que funcione la llamada a procedimiento remoto en distintos lenguajes de programación. Puedo
hacer invocaciones a métodos a llamadas procedimientos remotos para Python, para C, para Java, etc. Es un middleware. En cuanto a la gran cantidad de elementos, estamos hablando de que el sistema distribuido debe ser escalable. ¿Cuándo un sistema distribuido es escalable? Cuando conserva su efectividad ante un incremento significativo ¿de qué? Del número de recursos y del número de usuarios que están queriendo usar el sistema distribuido. Cosas que debemos tener en cuenta: el costo de los recursos hardware y cómo prevenir el desbordamiento del recurso software. ¿Cómo hago para que mi sistema escale ante la cantidad de usuarios que van queriendo ingresar al sistema? Por ejemplo, piensen cómo hizo Facebook para poder crecer ante la cantidad de usuarios que se iban ingresando a dicho sistema, o Instagram o cualquier red social que fueron creciendo muy rápidamente. Por ahí empezaron, y sería bueno que busquen la historia de Facebook. Empezaron con un servidor único, pero después tuvieron que ir agregando servidores, ir cambiando la forma de trabajo, porque si no, no daban abasto. Es decir, en Facebook no hay una sola máquina. Piense, Facebook tiene juegos, tiene que mantener los usuarios, mostrar el historial de cada usuario, recomendar amigos. ¿Cómo hace Facebook para recomendar amigos? Es un sistema, ¿sí?, de aprendizaje computacional, buscando amigos en común, etcétera, gustos en común, de lo que uno dice me gusta. Un ejemplo de un desafío que se tuvo con el aumento de la cantidad de elementos de un sistema distribuido se dio con la web, cuando se tuvo que pasar de IPv4 a IPv6, porque no había más dominios web disponibles, y todavía estamos en esa transición. Lo que hay que evitar son los cuellos de botella. ¿Qué es el cuello de botella? Cuando yo tengo un componente centralizado dentro del sistema distribuido que hace algo, al aumentar la cantidad de requerimientos sobre ese componente, se produce un cuello de botella, es decir, no da abasto. Por eso se tienen que buscar algoritmos descentralizados. Usar también replicación o usar caché del lado del cliente, que es lo que usan los navegadores. Cuando el navegador accede por primera vez a un sitio web, ¿qué hace? Obtiene todo lo necesario para poder mostrar el sitio web y lo guarda ¿dónde? En el caché. Y ustedes dirán, ¿para qué guarda en el caché? Para que la próxima vez, cuando él se quiera acceder de vuelta a la misma página, si esa página no cambió, obtenga los datos directamente del caché. Están en el local, se obtienen más rápido que pedir de manera remota. En cuanto a la comunicación en red, debemos decir que la red es asíncrona, es decir, yo no sé cuánto va a tardar en llegar un mensaje. Puedo tener un rango variable, una estimación, pero si la red está muy saturada, puede que no llegue el mensaje, se pierda o tarde. Por otro lado, la red no tiene una entrega confiable. Existen protocolos de red como TCP/IP que sí es confiable, pero el UDP no. El UDP, que es lo que usan por lo general los servicios de streaming de audio, de video, envían un paquete de datos, pero a un destino, pero puede que llegue o no. No todo el sistema distribuido puede funcionar de esa forma. Por eso hay sistemas que sí funcionan, por ejemplo, sobre TCP/IP y no sobre UDP/IP, que es lo que usa el streaming. La red de por sí es insegura. Tenemos 3 desafíos ahí. La confidencialidad, que sería cómo me aseguro que un tercero lea un mensaje que estoy transmitiendo a la red. Si la idea es que no lo lea. Imagínense si están mandando datos confidenciales de una tarjeta de crédito a usted y alguien lee los datos que usted mandaron, su clave, sería su número, etc. La integridad. ¿Cómo hago para que un tercero no me modifique lo que yo estoy enviando?
Estoy diciendo de que voy a transferir 1.000 pesos y ese me cambia por 10.000 o me cambia la cuenta de destino. Eso es la integridad. Y la disponibilidad. ¿Qué pasa si hay interferencia con los procedimientos de acceso a los recursos? Es decir, cuando la red no queda disponible, ¿qué hago? Cuando veamos el teorema de Kapp, vamos a ver de que pueden existir fallos de la red en el sentido de que parte de la red no se pueda comunicar con otra parte de la red que está componiendo el sistema distribuido. En cuanto a los objetivos comunes de los sistemas distribuidos, buscamos que el sistema distribuido sea consistente, es decir, si tengo varias copias de información dentro de distintos nodos del sistema distribuido, que esas copias sean la misma. Existen sistemas distribuidos que, para dar respuesta más rápida al usuario, relajan ese nivel de consistencia. En cuanto a la transparencia, ¿qué es transparencia? Ya lo hablamos en la clase pasada. Es ocultar al usuario y al programador de aplicaciones que los componentes son de un sistema distribuido. El sistema se percibe como un todo, es decir, como una sola cosa. Esa caja amarilla que ustedes ven ahí que abstrae del funcionamiento interno. Es decir, vemos un todo y no vemos la colección de componentes independientes que lo conforman. Hay distintos tipos de transparencia. La transparencia de acceso, que se da cuando yo puedo acceder a un recurso local y remoto de la misma forma. Hay sistemas distribuidos que lo permiten eso. Los sistemas de archivo distribuidos, algunos, yo no sé si estoy accediendo a un archivo que está en mi máquina o que está en otra máquina. ¿Por qué? Porque la interfaz es la misma. La transparencia de ubicación es cuando yo accedo a un recurso sin la necesidad de conocer dónde está ubicado. Ustedes ven siempre o por lo general ese tipo de transparencia en los sitios web. Ustedes no necesitan saber dónde está www.google.com. Ustedes necesitan saber la dirección web. Y ahí hay un sistema de nombre de dominio que va a traducir esa dirección web a una dirección IP y ahí va a acceder a la misma. Tenemos también el tipo de transparencia que se denomina de movilidad o de reubicación, que se da cuando yo necesito reubicar recursos o clientes en un sistema, sin afectar la operación de los usuarios que usan el sistema y de los programas que usan el sistema. Podemos tener alguna pérdida temporaria del recurso, por ejemplo, cuando en la nube la aplicación que está corriendo en la nube migra de un centro de datos a otro. Piensen en Google, piensen en Amazon, tienen varios centros de datos, es decir, varias ubicaciones con poder de cómputo, distribuidos geográficamente. La transparencia de migración que se da cuando no tengo pérdida del acceso al sistema distribuido, mientras me voy moviendo, por ejemplo, en una red celular. Yo voy migrando de antena en antena a medida que me voy trasladando con mi celular por un lugar. Pero yo no pierdo la conectividad con mis aplicaciones. Migro de una antena a la otra, pero no pierdo conectividad. La transparencia de concurrencia, que se da cuando varios procesos van a operar de manera concurrente sobre un recurso sin interferir. Todo concepto de transparencia, de concurrencia, tiene que ver con lo que ya hablamos hoy, con el acceso sincronizado a los recursos, por lo general mediante el bloqueo.
bloqueo mutuo. También podemos usar lo que se denomina transacciones. La transparencia frente a los fallos, que es lo que ya hablábamos hoy. Ocultar fallos con el objeto de que el usuario o el programa de aplicación complete las tareas. Y estos fallos pueden ser fallos de hardware o fallos de software. Estos tipos de transparencia es una de las más difíciles de lograr. Y piensen, ¿cómo yo sé si un proceso falló o el proceso está muy lento? Lo mismo, ¿cómo yo sé si un componente del sistema de replicación falló o la red en la que estoy transmitiendo la directiva a esa réplica está muy lenta? Otro de los tipos de transparencia es la transparencia de replicación, que no es más que usar múltiples réplicas, ¿sí?, de un mismo recurso, es decir, tener varias copias de un mismo recurso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la fiabilidad y las prestaciones. Y el usuario no necesita saber que yo estoy haciendo la replicación en el sistema distribuido. Facebook, Google hacen replicación. Ustedes cuando usan el navegador, el sistema de consulta de Google o usan la red social, no saben que se están replicando los datos. Se usa la replicación ¿para qué? Para incrementar la disponibilidad, hacer que mi sistema sea tolerante a fallos. ¿Por qué? Porque yo puedo leer de una réplica si la otra falló. Bien, otro concepto es que yo puedo hacer el escalado o la expansión de mi sistema sin cambiar la estructura subyacente o los algoritmos de la aplicación. Esa es la transparencia de escalado. La transparencia de prestaciones es cuando yo reconfiguro el sistema para mejorar su funcionamiento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la carga de trabajo que tenga el sistema distribuido. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Se puede lograr una transparencia perfecta, es decir, con todo lo que veníamos hablando de los tipos de transparencia? Piensen solamente un ejemplo. Yo puedo ejecutar un procedimiento local igual que un procedimiento remoto. Ya les digo, no. El programador se tiene que dar cuenta que está ejecutando un procedimiento remoto. No podemos lograr ese tipo de transparencia. Por otro lado, hay estudiosos de los sistemas distribuidos que dicen que la transparencia total puede no ser práctica. Por ejemplo, ustedes pueden ocultar la latencia de comunicación que hay. Es lo mismo que yo me conecto a un servidor en mi red local a un servidor que se encuentra en China, por ejemplo. Hay situaciones también en que la falla de las redes o de nodos que no los puedo enmascarar. Otra situación es, por ejemplo, tengo un sistema replicado. De por sí un sistema replicado puede que haga que mi sistema funcione más lento. ¿Cómo yo hago para responderle al cliente cuando yo le pido que se guarde un dato? ¿Guardo en una de las réplicas y ahí le respondo o guardo en todas las réplicas y ahí le respondo? El tiempo no es el mismo. Otro tema a tener en cuenta es el grado de apertura de un sistema distribuido. El grado de apertura no es más que el grado en el cual se pueden añadir y publicar nuevos servicios para su uso entre varios clientes del sistema distribuido. Esto se logra mediante ¿qué cosa? La publicación de interfaz. ¿Qué es la publicación de interfaz? Es definir una sintaxis general y una semántica para interactuar con un sistema distribuido. La interfaz me va a definir
qué función debo usar para hacer una acción dentro del sistema distribuido, qué parámetros le debo pasar y qué valores pueden retornarme. Si yo tengo un sistema distribuido que va a ser suma, resta, multiplicación, división, yo tengo que tener definido una interfaz en la cual voy a decir, bueno, para hacer una suma debo invocar a la función suma y le puedo pasar dos valores, y los valores que me pueden devolver como resultado es un valor de determinado tipo o un error, y así con cada uno. La semántica lo que me va a decir es qué hace cada componente del servicio, es decir, suma, ¿qué hace? Suma dos valores. Esta semántica por lo general se define de manera informal mediante la documentación de lo que hace el sistema distribuido. Fíjense algo que se van a ver mucho. Los sistemas distribuidos basados en red y que usan comunicación REST publican las API, es decir, de lo que un usuario puede acceder mediante la interfaz de programación. Qué parámetros tiene que pasar, cómo la tiene que llamar y qué resultado puede tener. Fíjense la API de Spotify, la API de Mercado Libre. Otra característica que hace a la apertura es la portabilidad, que no es más que el grado en el que una aplicación desarrollada para un determinado sistema distribuido pueda ser portada sin modificación a otro sistema distribuido. Difícil, ¿no? Y otra característica es la extensibilidad, que es reconfigurar, agregar, eliminar o reemplazar componentes de diferentes desarrolladores dentro del sistema distribuido. Por ejemplo, yo quiero que mi sistema de archivo distribuido ahora deje de funcionar con el sistema de archivos de Windows para funcionar con el sistema de archivos de Linux. ¿Cómo lo logro eso? Los clientes que ya estaban funcionando con el sistema de Windows, ¿van a seguir funcionando o no? Eso es lo que hace que pueda ser extensible o no el sistema. O agregarle nuevas funcionalidades, por ejemplo, la suma. Antes recibía 2 valores, ahora yo creo que agregarle 3 valores nomás. Los desafíos son múltiples al desarrollar sistema distribuido. No podemos atacar todos estos desafíos que veníamos hablando hoy en clase. Dependiendo del contexto en el que ustedes estén trabajando, van a dar relevancia a uno más que otro. Por ejemplo, en las transacciones comerciales lo importante es la seguridad, es decir, que nadie pueda entrar a husmear lo que yo estoy haciendo en la transacción comercial. Los fallos es importante, por ejemplo, una transacción de transferencia de dinero. Si falla en el medio, se debe descartar la transacción, porque si no, yo saqué plata de uno para transferir a otra cuenta, y si ya saqué y se cortó por un fallo en algún servidor, debo descartar todo, porque si no voy a perder plata. Debo manejar también la concurrencia, es decir, una cuenta tiene un saldo. ¿Cómo yo hago para que múltiples solicitudes de cambio sobre esa cuenta mantengan el saldo coherente? En un sistema como el de nombre de dominios, DNS, que rige la web, o los sistemas de pares o de Google, lo importante es que el sistema sea escalable, es decir, que soporte mayor cantidad de clientes, mayor cantidad de servidores funcionando dentro del sistema. Y otra cosa importante es el fallo. Al tener muchos servidores, si uno de esos servidores falla, el sistema distribuido debe seguir funcionando. Por eso, cuando ustedes tengan que encarar un estudio de problema al desarrollar un sistema distribuido, tienen que centrarse en un determinado desafío o un determinado conjunto de desafíos. Dar por solventados algunos desafíos, es decir, no voy a atacar determinado desafío. Y una vez que lleguen a la solución software, analizar cómo esa solución software repercute sobre los otros desafíos que ustedes no descartaron. Para cerrar esta clase, les pido que lean el capítulo 1 de los 3 libros de referencia, ¿sí? El de Collouris, el de Tademon y Van Steen y el de Goss. Muchas gracias, chicos, y disculpen todos los problemas que estamos teniendo con estos videos. Espero mejorar para la semana que viene. Que tengan una buena noche.